¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos acá al lado de un estanque. Vamos a ver qué pasa. A ver si podemos pescar algo. Lo mismo, la temporada está toda recién empezando, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Miren el estanque. Sí, bastante clara el agua. Ahí saltó una rana. Los posacañas. Los posacañas están bastante buenos, livianitos. Un asientito los trajimos para estar un poco más cómodo. Serruchito para cortar un poco de madera enseguida. Hoy está estrenando esta mesita. Vamos a ver qué tal. De pesca traje, un poco de agua, un plato, me traje 2 cañitas nada más para hacer algo tranca. Está medio refaloso. Ahí va, tenemos una. Y tenemos otra. Bueno, vamos a ver si armamos las líneas para tirar, a ver si sale algo. Me traje esta cañita que es de 3,60 m con un reel 5000. Para variar anda muy bien. Me traje esta chiquita que es de 2,10 m con un reel 3000. Para liviana, para divertirse un poco, anda muy bien. Segunda cañita, como la ven, es bastante larguita. Para este lugar es ideal. Bueno, como ven que hemos traído para armar la liñita. La línea la voy a armar con tanza, directamente una tanza de 0,35, 0,40. Vamos a andar más que bien. Yo las líneas trato de hacerlas lo más simple posible. Cuatro o 5 vueltitas le doy y ya está.
Cortamos el excedente, lo guardamos ahí. Y acá, bueno, lo que vamos a hacer es directamente para atar el mosquetón a la línea principal. Un nudo simple. Estuvo. Le voy a poner un solo anzuelo a esta línea, así que lo que voy a volver a hacer es un pequeño nudo. A mí me gusta hacerlo así, pero bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo. A ver qué hemos traído. Lo que vamos a tratar es de agarrar carpas y eso, así que con este va a estar más que bien. Por acá ya tengo el nudo que hice hace rato en la línea principal. Y lo que hago simplemente es pasarlo lo más simple posible. Y ahora tiro y quedó armado. Si vemos bien la plomada, los 30 centímetros tenemos el anzuelo con 10 centímetros de largo y después tenemos 40 o 50 más. Para la carnada he traído esto, una especie de masa que viene con esencia de vainilla. Le puse un poco de tierra para que tuviera un poco de olor más natural y esas cosas. Así que bueno, vamos a intentar ver si pica con esto. Este anzuelo, como tiene esta especie de resorte, es mucho más fácil encarnarlo. O sea, la masa se adhiere muchísimo más. Lo que hago siempre es tratar de hacer una especie de bolita ahí. Tenemos la primera. Ahí tiramos. Juntamos bien la estrella ahí. Y vamos a tratar de que quede un poquito floja. Bueno, ahora que ya tiramos las cañas ahí, que están esperando a ver qué pasa, vamos a ir a cortar un poco de leña a ver si nos tomamos unos mates. Traigo un serrucho, vamos a ver si cortamos algunas maderitas medio secas. Mini hornito. Vamos a ver si me acuerdo cómo se armaba. Algo así.
Ahí estuvo. Ahora lo único que nos faltaría es esto. La verdad que bastante práctico. Yo me había traído esta tipo, es como una serringa impregnado con, no sé, como una especie de aceite para iniciarlo. Así que bueno, vamos a ver. Voy a agarrar. Bueno, mientras se calienta el agua, vamos a preparar unos ricos mates. Un poquito de agua fría. Le traigo un poco de masa. Entonces vamos a hacer unas tortas fritas. Está tranquila la pesca, no pasa nada por el momento. Así que bueno, vamos a disfrutar para hacer algo para acompañar el matecito. Falta un poco de harina, pero bueno. Le hacemos ahí un agujerito y ya está la primera. Voy poniendo ahí la segunda.
Ahí tenemos la segundita. Está tranquilo, no pasa nada, ni siquiera un solo pico. Vamos a tomar unos matecitos mientras se prende el fuego de vuelta. Qué rico, loco. Que me voy a traer un poco de aceite. Vamos a sacarla, miren el color que tiene. Espectacular. De azúcar moreno. Buenísimo.
lo mejor de la vida, venirse a tomar unos matecitos acá al lado del agua, hacerse algo para comer, lo más simple posible. La verdad que no tiene precio. Bueno, estaba pensando esta vez, voy a encarnar con un poco de masa que me quedaron de las tortas fritas. Vamos a ver si tenemos suerte con eso. Sacamos el hornito este. No creo que esté muy caliente. Le puse un poco de azúcar, no sé si irá a funcionar, pero bueno. Vamos a ver qué resultado da esto. Vamos a ver qué onda, a ver si tenemos todavía la masa o no. Bueno, parece que queda un pedazo. Vamos a poner un poco más. La masa de carpa. Ahí como si fuera una plomada, una perita. Vamos a tirar.
Vamos a ver qué onda, porque hace rato he estado tirando y no pasa nada, así que por lo menos han comido la masa, pero no ninguna carpa ha caído. Así que aquí hay una cantidad tremenda de ranas en este lugar. Ya empieza a hacer buen tiempo y empiezan a salir por todos lados. Whisper softly that I might see you again. Hold me down and watch the water rise. Pull me out and lead me back into